Nuestro enfoque principal es la cinemática. De manera general, en la cinemática, bueno, pues vamos a abordar la parte central, como ya comentamos, acerca del movimiento. El movimiento adopta características como lo que es el factor de velocidad, rapidez, aceleración, tiempo, distancia y desplazamiento, donde vamos a irle dando una relación a esto. Y seguido de esto, bueno, pues también vamos a identificar el factor de la caída libre. La cinemática tiene que ver con la parte de un desplazamiento tanto horizontal, entonces en este movimiento es de tipo horizontal y que esto es sobre una superficie. Esta cinemática también actúa en lo que es el movimiento en caída libre. También hay un factor de velocidad. La aceleración corresponde a un movimiento horizontal, pero en este caso para la caída libre vamos a tomar en cuenta el factor de la gravedad, donde la gravedad es un factor constante, 9.81 metros por segundo cuadrado. Y gracias a este factor constante, bueno, pues todos los objetos caen por su cuenta, no hay una fuerza de gravedad que jala los cuerpos hacia el centro de la Tierra. También el tiempo de caída, y en vez de distancia de tipo horizontal, como hablamos de caída libre, pues vamos a considerar el factor de la altura. Entonces por ahí hay un reemplazo de algunos factores con respecto de otros para hacer la diferencia entre el movimiento horizontal y el movimiento en caída libre. Vamos a partir de los conceptos simples para empezar a identificar este factor matemático. Y vamos a ver aquí el factor de la velocidad y aquí vamos a ver el factor de la aceleración. Ponemos definición. La velocidad se define como la distancia que recorre un móvil en un tiempo determinado. Vamos a plantear un esquema simple donde tenemos sobre una superficie, el piso, pues, un móvil. Voy a poner aquí la figura de un automóvil. Y este móvil presenta un desplazamiento, presenta una dirección. Este móvil nos indica que se está desplazando. Y para indicar que la velocidad es una magnitud vectorial, pues se identifica que se desplaza de un lugar a otro bajo una dirección hacia donde apunta la flecha, ¿no? Por eso el factor de la diferencia entre la rapidez y la velocidad. La velocidad me representa una magnitud vectorial que me indica una dirección, un sentido y el valor de la velocidad con respecto al movimiento. Y la rapidez solamente me indica un valor de kilómetros por hora o metros por segundo, sin identificar o sin mencionar cuál es la dirección o el sentido que toma. Y entonces, cuando hablamos de la velocidad, hablamos de que se está presentando justamente un desplazamiento. Cuando un automóvil está recorriendo desde un punto A hasta un punto B, una distancia, entonces a este movimiento desde el punto A al punto B y durante un tiempo específico, le vamos a llamar velocidad. La velocidad, por fórmula, la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. La distancia que recorre el móvil y el tiempo que tarda en hacer este recorrido. Donde en esta fórmula la V corresponde a la velocidad, la D corresponde a la distancia recorrida y la T corresponde al tiempo de recorrido. Basado en el Sistema Internacional de Unidades, la distancia siempre se debe de medir en metros, el tiempo siempre se debe de medir en segundos. Por lo tanto, la unidad de medición de la velocidad debe ser en metros por segundos. Nosotros acostumbramos a medirlo en kilómetros por hora, pero el Sistema Internacional de Unidades nos dice que es el metro por segundo. La velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Si nos pide la distancia, pues despejamos distancia es igual a velocidad por tiempo. O si nos pide el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Según lo que nos pide el problema,
Despejamos la fórmula y tengo mis variantes. El factor de la aceleración. Vamos a poner su definición. La aceleración es la diferencia de velocidad que presenta un móvil durante un lapso de tiempo determinado. Y aquí vamos a hacer un comparativo. Cuando la aceleración aumenta y cuando la aceleración disminuye. Cuando la aceleración aumenta es cuando el automóvil, partiendo de ese ejemplo, sube su velocidad. Cuando la aceleración disminuye, baja su velocidad. Y para este caso vamos a partir con una figura similar. Tenemos sobre una superficie plana, igual puede ser el suelo. Pongo el caso del automóvil otra vez. Este automóvil se desplaza de un lugar a otro. La flecha me indica ahí un desplazamiento. Cuando este automóvil comienza a desplazarse, comienza a moverse, llega el punto donde adopta una velocidad inicial y conforme transcurre el tiempo, esto adopta una velocidad final. Todo esto es en función del tiempo, de un tiempo determinado. Y esta diferencia de velocidad inicial y velocidad final le vamos a llamar aceleración. Entonces, con esto identificamos que la velocidad inicial debe ser diferente a la velocidad final. Porque cuando la velocidad inicial es igual a la velocidad final, entonces esto me da como resultado una aceleración constante. Y eso pasa a ser parte de la estática y no de la cinemática, que es lo que estamos estudiando en este momento. Nos dice que la aceleración es igual a la diferencia de velocidades, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Este es mi factor matemático de la aceleración. Donde en la fórmula la corresponde a la aceleración del movimiento, BF corresponde a la velocidad final del movimiento, B sub O corresponde a velocidad inicial del movimiento y la T corresponde al tiempo del cambio de velocidad. Cuando la aceleración aumenta, cuando estamos pisando el acelerador, entonces sube su velocidad. Pisar el acelerador es que vamos aumentando su velocidad. Y cuando la aceleración va disminuyendo, es cuando ya pisamos el freno y va bajando la velocidad. Entonces, para ambos casos, tanto para subir velocidad como para bajar velocidad, se presenta una aceleración subiendo y bajando velocidad. En términos prácticos y de aplicación práctica, es ese cambio de velocidad que se presenta en función del tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque, bueno, en subir la velocidad de un punto a otro, siempre tarda un tiempo específico. No lo sube por arte de magia. Tiene que pasar un tiempo característico. Y aquí vamos a poner el ejemplo de la velocidad y aquí el ejemplo de la aceleración. Determinar la velocidad de un móvil que se desplaza a una distancia de 12.8 metros durante 6.7 segundos. Entonces, los datos que podemos tener aquí es que hay un móvil que presenta un desplazamiento recorriendo una distancia del 12.8 metros durante 6.7 segundos. Los segundos corresponden a una unidad de tiempo. El tiempo son 6.7 segundos. Y el problema me dice que tengo que determinar cuál es la velocidad que se presenta aquí. Entonces, la fórmula me dice que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Sustituimos la velocidad es igual a la distancia, que en este caso son 12.8 metros, entre el tiempo, que son 6.7 segundos. Y me dicen qué resultado nos queda, por favor. 1.91, gracias. 1.91. En la parte de arriba está el metro, en la parte de abajo está el segundo. Por lo tanto, la velocidad es igual a 1.91 metros por segundo. Ese es el factor de la velocidad. Vamos con la aceleración. Un móvil presenta un desplazamiento de un punto a otro. ¿Cuál será su aceleración cuando en un lapso de 38.5 segundos su velocidad cambia de 7.6 a 12.8? Sí, entonces aquí tenemos un móvil, no nos dice qué tipo de móvil es, solamente que se está moviendo de un punto a otro. Este es el móvil.
y se presenta un desplazamiento de un punto a otro. Vamos a llamar un punto A y este va a llegar a un punto B. Dice que este móvil presenta un cambio de velocidad. Su velocidad cambia de 7.6 metros por segundo a 12.8 metros por segundo. Por lo tanto, esta va a ser velocidad inicial y velocidad final. Y todo esto lo hace durante un lapso de tiempo de 38.5 segundos. Entonces, ¿cuál es la aceleración que se presenta durante este cambio de velocidad? La fórmula, la señalamos aquí, nos dice que la aceleración es igual a la diferencia de velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Esa es la fórmula característica de la aceleración. Bueno, pues hago la sustitución. La aceleración es igual a velocidad final. La velocidad final son 12.8 metros por segundo menos velocidad inicial. Velocidad inicial fueron 7.6 metros por segundo. Y todo esto sobre el factor del tiempo. El factor del tiempo dice que hay un tiempo de 38.5 segundos. Entonces, todo esto sobre 38.5 segundos. Primero hacemos la resta y el resultado de la resta lo dividimos entre 38.5. ¿Y cuánto nos queda? 0.13. Veíamos que la aceleración se medía en metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Ese es el factor de la aceleración para el movimiento. Y aquí hay que identificar la relación directa que tenemos en estos conceptos. La velocidad me implica la distancia y el tiempo. Y la aceleración me implica la velocidad y el tiempo. Y la velocidad lleva distancia. Entonces hay una relación directa entre las fórmulas que acabamos de ver, tanto de velocidad como de aceleración. Pero bueno, voy a señalar una serie de fórmulas. Les vamos a llamar aquí fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, donde ya es esta combinación de conceptos, ¿no? Vamos a llamar las fórmulas combinadas. Y en estos de las fórmulas combinadas figuran 4 fórmulas. Una primera fórmula me dice que para calcular la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Viene otra segunda fórmula, vamos a numerarlas. Fórmula 1, fórmula 2. Fórmula 2 dice que la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final, todo esto sobre 2, y todo esto va a ser multiplicado por el tiempo. En la fórmula 3 tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado, y todo esto sobre 2. Y una fórmula 4. La fórmula 4 que me dice que la velocidad final elevado al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. En esta serie de fórmulas ya hay una combinación, como les comentaba, y esa combinación la vamos a identificar en función de lo que es los datos que nos esté dando el problema. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar en un problema? La que se asemeje a los datos que nos está dando. ¿Vale? Ejemplo, voy a poner un problema. Dice ahí que tenemos la bala de un rifle cuyo cañón mide 1.5 metros. Planteamos el problema. Tenemos un rifle donde este cañón del rifle mide 1.5 metros. Aquí va la bala. Sale a una velocidad de 1400 metros por segundo cuando la bala sale del rifle. Número 1. ¿Qué aceleración experimenta la bala del rifle cuando sale del rifle? Número 2. ¿Cuánto tiempo tarda en salir del rifle? Considerando
la longitud que presenta el cañón. Y vamos a analizar. Veo mi serie de datos para que en base a los datos seleccione la fórmula correcta. Hay una distancia de 1.5 metros. Y luego tenemos una velocidad, no nos dice si es inicial o si es final, solamente es una velocidad de 1400 metros por segundo, la velocidad con la que sale la bala. Incógnita, aceleración, no la conozco, hay que calcularla. Y el tiempo no lo conozco, hay que calcularlo. Entonces, solamente tengo distancia y solamente tengo velocidad para identificar una fórmula. La primera la descarto. ¿Por qué? Porque en la primera no me involucra el dato de distancia. La primera no tiene distancia. La descarto. Esa no me va a servir. En la número 2 me pide aceleración. Para la aceleración solamente conozco distancia y velocidad. Y en la fórmula número 2 no la puedo utilizar. ¿Por qué? Porque en la fórmula número 2 no figura la A. Y la A es la aceleración. Entonces, para la aceleración, esta fórmula no me sirve. Ahorita estoy atacando primero la aceleración. Voy a poner aquí para aceleración. En la tercera fórmula, la aceleración sí está presente aquí. Puedo despejarla. Puedo despejar la aceleración, pero también me pide la T, y el T es el tiempo. Y el tiempo no lo tengo todavía porque es otro factor que tengo que calcular. Por lo tanto, esta fórmula queda descartada. Esta fórmula es la que más se parece. Esta fórmula es la que más se parece porque me está pidiendo aceleración. La aceleración y me pide factores de velocidad. Me pide velocidad inicial y velocidad final y me pide una distancia. La distancia sí la tengo, una velocidad también la tengo y creo que puedo tener velocidad inicial y velocidad final. Ojo aquí, muchachos. Vamos a agregarle un dato ahí. Tenemos que es una bala de un rifle. La bala, cuando se va a disparar, comienza en el estado de reposo. Y el estado de reposo presenta una velocidad inicial, muchachos. La velocidad inicial del estado de reposo, ¿qué velocidad es? Y se dispara, y cuando se dispara, llega a una velocidad final. Entonces, este es el valor, mi velocidad final, mientras que mi velocidad inicial es igual a 0 metros por segundo. Entonces, creo que voy a utilizar esta fórmula. La fórmula 4 me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia. Eso me dice la fórmula, pero voy a hacer un despeje. ¿Por qué? Porque esta fórmula es para calcular velocidad final y lo que a mí me está pidiendo es aceleración. Entonces despejamos aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final. Primero ponemos lo que está del otro lado. Esta velocidad inicial aquí está positiva, pasa al otro lado como negativa menos velocidad inicial al cuadrado. Tanto el 2 como la distancia están multiplicando a la aceleración. Y si están multiplicando de un lado, pasan al otro lado como dividiendo. 2 por la distancia. Pero comentamos que la velocidad inicial es 0, no presenta valor. Por lo tanto, si mi velocidad inicial es 0, la anulo desde aquí. Y la fórmula me va a quedar como que la aceleración es igual a la velocidad final elevada al cuadrado sobre 2 veces la distancia, porque la velocidad inicial fue 0 y no tiene caso que la siga señalando. Tenemos que la aceleración es igual a velocidad final. Velocidad final quedamos que eran 1400 metros por segundo, y esto elevado al cuadrado, sobre 2 veces la distancia, y quedamos que la distancia era de 1.5 metros. Entonces, hacemos la operación correspondiente. Serían 1400 al cuadrado, igual, entre 2 por 1.5. A mí me quedan 653.333. Eso me queda a mí. ¿Pueden confirmar su operación, por favor? Aceleración es igual a 653.333
metros por segundo cuadrado. Y es un dato más que puedo utilizar para el siguiente cálculo, para el cálculo del tiempo, para el tiempo. Y en el tiempo vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. Tengo un poquito más de opción porque ya tengo una variable de más. La primera sí la puedo utilizar porque me pide aceleración, que ya la tengo. Me pide velocidad inicial, que fue 0, y me pide velocidad final, que también ya la tengo. Puedo utilizar la segunda también, porque tengo las velocidades y tengo la distancia. La que sea me da el mismo resultado. Solamente hacemos el despeje. Puedo utilizar la tercera también, me lleva al mismo resultado. Y la única que no puedo utilizar es la cuarta, porque esa no involucra el tiempo. Podemos calar con una y con otra. Vamos a ver qué resultado nos queda. La fórmula número 1 nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero resulta que la velocidad inicial pues es 0, la eliminamos. Por lo tanto, esa fórmula adecuada diría que la velocidad final es igual a esto, pues ya no cuenta, solamente la aceleración por el tiempo. Y para este caso pues despejamos el tiempo, solamente nos pide velocidad y aceleración. Y ya tenemos velocidad y aceleración. El tiempo es igual a la velocidad final entre la aceleración. Sustituimos la fórmula, el tiempo es igual a la velocidad final, que son 1400 metros por segundo, entre la aceleración, que quedó de 653.333 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, si hacemos esta operación, ¿cuánto nos queda? 0,0021, y esto nos queda en segundos. Realmente es un tiempo muy pequeño, ¿no? Por la característica del disparo, ¿no? Es un disparo muy rápido. Entonces, el tiempo que tarda en salir la bala del rifle, desde que inicia su recorrido, desde que parte de 0 hasta que recorre el 1.5 metros, pues es muy corta la fracción del tiempo, es inmediato. Voy a ver si aquí tenemos espacio para probar otra fórmula, para ver si nos queda el mismo resultado. Para tiempo, haciendo referencia a lo que comentaba, que pues nos puede llevar el mismo resultado. Hay una fórmula que dice, la número 3. La número 3 dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Como la velocidad inicial vale 0 y todo lo que se multiplica por 0 es 0, esto se elimina. Por lo tanto, la distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y pues aquí tendríamos que despejar el tiempo. Nos está pidiendo tiempo y lo único que necesitamos es distancia y aceleración. Entonces, despejamos tiempo. El tiempo al cuadrado es igual a... Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces sería 2 por la distancia entre la aceleración. La aceleración está multiplicando y pasa dividiendo. ¿Cómo quitamos el cuadrado de aquí? Pues sacamos raíz cuadrada de 2 por la distancia sobre la aceleración. Entonces sustituimos, el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 por la distancia, donde la distancia es de 1.5 metros, y todo esto sobre la aceleración. Y la aceleración fue 653.333 metros por segundo cuadrado. Entonces sacó esa división y el resultado de esa división le sacamos raíz cuadrada y a ver qué nos queda. No es punto. Sí me queda lo mismo. Me queda 0.0021 segundos. Hay que checar ahí el punto. Es 653.333. Entonces tomemos la fórmula que tomemos, nos lleva al mismo resultado. Entonces verifiquen si nos queda lo mismo. A mí yo lo hice así y me quedó también. Ahorita ya es hora de desconectarnos. Entonces, por hoy les agradezco su tiempo. Como siempre, muchachos, que tengan buen día, buen provecho. Nos vemos.